Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, nosotros les hemos dicho, yo creo que es algo constante, de que este 2024 hemos tenido contingencias, pero totalmente ya inesperadas y que no hemos ido parando. Y es por eso que, de hecho, a raíz de lo que nosotros hemos estado conversando, quizás con lo que se viene de las elecciones y también con lo que ha pasado, lamentablemente, con el caso Monsalve y todo el impacto que ha tenido también desde el punto de vista político, hay una fecha que quizás quedó un poco relegada dentro de lo que fue también la contingencia noticiosa, y que fue que se cumplieron también 5 años desde el estallido social, desde las movilizaciones también del año 2019. Y es en ese contexto que hoy día va a existir también, dentro de los diálogos penquistas que realiza la Fundación para el Progreso en Concepción, una charla que se va a denominar Salió Chile de la demagogia, a propósito del 18 de octubre de 2019. ¿Quién va a estar también en esta charla? Por supuesto, es el investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez, con quien estamos hoy día en el estudio, con quien por supuesto vamos a hablar quizás de esta fecha que, claro, pasó un poco quizás desapercibida, pero también de la contingencia que se viene, porque estamos en fechas claves también desde el ámbito político. Buenos días, Jorge, muchas gracias por estar acá en Radio El Conquistador. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco respecto a esta fecha. Se cumplieron 5 años del estallido social. Pasó un poco desapercibido, quizás, pese a que en la previa se habían hecho algunos análisis respecto, y más que nada porque quizás dentro de lo que se vivió también el año 2019, en octubre, fue seguido por una pandemia, y después han seguido algunas contingencias que quizás cambiaron también incluso el tema de conversación. Mucho se hablaba de, por ejemplo, las promesas de campaña de la actual administración, y cómo finalmente hoy día muchos de esos temas que ellos levantaron, hoy día pasaron a segundo plano dentro de lo que quizás son los temas prioritarios que tiene la ciudadanía, que son muy distintos quizás a los que teníamos en 2019. Claro, uno podría quizás usar la analogía o la metáfora de la efervescencia. De alguna forma, en el 2019 hay una efervescencia que se manifiesta en distintas dimensiones, a nivel de la ciudadanía, a nivel de los actores políticos. Es una efervescencia que en algunos aspectos también digámoslo así, se desborda, no es muy controlada. Y luego viene la pandemia, que genera un proceso más bien hacia una pulsión hacia el miedo a la muerte, ¿cierto? Es decir, claro, todos temíamos de alguna forma o temíamos que alguien cercano muriera, o las personas temían morir, y por lo tanto eso genera una disminución en una efervescencia que luego empieza a dar paso como a una, digámoslo así, desazón en ese contexto, por la misma sensación que genera una pandemia. Y de alguna manera lo que creo que se sostiene en el tiempo, en base a lo que tú describes, es una decepción respecto a los actores políticos. De alguna forma, en la efervescencia, los actores políticos hacen muchas promesas que eventualmente fueron abiertamente irresponsables. Se generan expectativas nuevas en ese contexto, y mediante pandemia y luego los cambios políticos que se van produciendo, que se produce un proceso constitucional que es rechazado, y luego un subsiguiente que también es rechazado, de alguna forma lo que queda es la sensación de una desazón de parte de la ciudadanía, que creo que se refuerza cuando uno ve que la clase política en general no está actuando a la altura de las circunstancias. Y yo creo que ese es un problema hoy día que subyace, si lo miramos con el paso del tiempo en Chile, y ahí el factor o el concepto de la demagogia es muy importante, porque cuando uno revisa el concepto de la demagogia, que es un concepto que se desarrolla en la antigüedad, el demagogo surge en los contextos de crisis, y generalmente no es un solo demagogo, sino que varios se suman como a este espíritu de desmesura en el lenguaje, en las formas de actuar. Y el demagogo, de alguna forma, como se dice en Chile, embolina la perdiz de los ciudadanos, del pueblo, sin necesariamente solucionar las cosas o sin necesariamente poner la templanza y la prudencia necesaria. Y yo creo que hoy día, a nivel político, lo que uno va viendo a propósito de las próximas elecciones es que la prudencia, la responsabilidad de los actores que aspiran a dirigir una comuna, a una región o un país, no están mostrando la prudencia ni la templanza que se requiere en este contexto. Y ahí creo que se produce entonces un efecto
de mayor desazón, mayor desafección de la ciudadanía, porque uno esperaría que las élites, entre comillas, actuaran efectivamente como minorías rectoras, es decir, que dieran el ejemplo en sus acciones. Entonces es muy problemático, por ejemplo, que el caso Monsalve, el que está hoy día en la palestra, que una persona cuyo cargo radica en velar por el cumplimiento de la ley, por la seguridad de la nación en términos estrictos, sea acusado de un delito tan grave como es la violación, genera una disociación, un efecto contraproducente, porque uno se pregunta qué está pasando ahí. Y ese yo creo que es uno de los problemas que hoy día en Chile se mantiene, si miramos desde el contexto de esa efervescencia en 2019, hoy día a Chile, y la ciudadanía de alguna forma lo que espera es un mayor, no solo un mayor orden, probablemente una actitud mucho más prudente y responsable de quienes gobiernan y quienes aspiran a gobernar. Jorge, a 5 años de ocurrido este estallido social, ¿hay investigaciones o luces? Porque hoy día pareciera que lo que decantó y lo que recuerda a la ciudadanía y lo que recordamos en el fondo todo es como el lado más negro de todo lo que ocurre. La violencia, la incertidumbre, nadie quiere volver, efectivamente. Hay lugares que les ha costado muchísimo recuperarse y que no se han recuperado de lo que vivieron en esa época, pero también durante esa época hubo situaciones que fueron bien multitudinarias y que no reunían necesariamente a personas que eran solo de un sector, eran transversales. Solicitudes que eran pensiones, educación. Recordemos esta marcha que se veía en Santiago y que se repitió en otras zonas. Acá también en Biobío tuvimos marchas que reunieron a miles de personas y, como decimos, se veía desde familia. No estaba muy claro, pero que de todas maneras pareciera que fueron opacadas efectivamente por los grupos violentos que eran muy menores. ¿Se tiene claro qué pudo haber pasado? ¿Por qué en el fondo la violencia consumió finalmente a ese movimiento que se notaba que era bien transversal, que se perdió? Yo creo que hubo interpretaciones de parte de los actores políticos que no comprendieron lo que eventualmente, si queremos decirlo así, reclamaba la ciudadanía. Yo soy un convencido que en el contexto del 2019 la principal reclamación era de la ciudadanía a una clase política desconectada, que sigue estando desconectada. Es que no sabía a quién dirigirse, siempre decían ¿con quién hablamos? Si tú piensas, ningún actor político, ningún sector político logró capitalizar las quejas de la ciudadanía. Y yo creo, y sigo siendo un convencido de que la queja principal era esa clase política que de alguna u otra forma no lograba traducir en políticas públicas eficientes y adecuadas como respuestas a problemas que afectan a la ciudadanía y que la siguen afectando. Y seguimos viendo que no hay políticas públicas adecuadas a una serie de problemáticas. Y creo que la clase política en ese contexto buscó un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio se llama Constitución. En el fondo buscaron, como en las antiguas sociedades, a una doncella a sacrificar frente a el descontento. Que era una de las demandas que estaba al final. Que al final se instala, y fíjate cómo esto, cuando uno lo mira en perspectiva, va viendo que la ciudadanía no, por un lado, se suma a esto, dice, ok, vamos al cambio, pero luego los actores políticos siguen sin comprender cuál era el foco de las quejas, y los que trataron de hacer en la primera convención, un sector político, es tratar de poner sus posturas en la Constitución. Luego la ciudadanía rechaza eso y luego en el segundo proceso otro sector político trata de colocar sus posturas en la Constitución y la ciudadanía lo vuelve a rechazar. Y si tú te fijas hoy día, si somos honestos en términos muy, muy abiertos, el problema no es el marco constitucional. El problema es cómo actúan los actores políticos. El problema, por ejemplo, está, a mi parecer, muy evidentemente instalado en la dinámica que tiene el Congreso. Es decir, preguntémonos qué proyectos de ley está presentando el Congreso que respondan a demandas de manera adecuada, que se traduzcan en políticas públicas adecuadas a las necesidades que las personas tienen. Y que no es solo como el tema de seguridad, es, por ejemplo, un mejor acceso a la salud, hay problemas en términos de acceso a vivienda. No se ve como una respuesta adecuada a los actores políticos, sino que ellos están ensimismados en una lógica pendenciera entre ellos mismos. ¿Y en qué momento se produce esa desconexión? Porque el actor político lo elegimos nosotros.
Es una muy buena pregunta. Yo creo, mi tesis es que esto se empieza a incubar como un proceso de desafección. A mi parecer, ya en el año 2006. Hay una reclamación de la ciudadanía. Como te elijo y me olvido de que me elegiste. Claro, pero los grupos políticos se empiezan a oligarquizar de alguna manera. Porque el entorno político, en algún momento Vargas Llosa dijo Chile era fome, porque no pasaba nada, se elegía un presidente, se elegía una presidenta y no pasaba nada más. Y en ese contexto los actores políticos, claro, su trabajo era muy rutinario y se empiezan a oligarquizar. Luego viene el cambio que se produce, ¿cierto?, del 2015 con el sistema electoral, que a mi parecer también fue un error, porque se planteó bajo la dinámica de que el binominal no era representativo. Y se produce el cambio, pero ahí se produce una atomización del sistema político. Un sistema político que hoy día no genera ni permite la gobernabilidad a ningún gobierno en términos estrictos. O sea, uno ve que cada actor político se mueve, me refiero al Congreso, cada parlamentario se mueve según su agenda y su capacidad de llamar la atención. Entonces tenemos, no hay acuerdos. No tienen no ningún marco de negociación. acuerdo, no son capaces de negociar. Todas las disputas que tienen, si uno empieza a fijarse, todas las disputas que ellos van teniendo son en un sentido púgil, ¿cierto? Es decir, darle al contrario simplemente. La pregunta es, ¿dónde están ellos abocados a legislar en función del bienestar de la nación, del bienestar general de las personas? Y yo creo que eso se evidencia porque es un sistema político que hoy día está balcanizado. Por eso tú tienes, por ejemplo, a un diputado como Gaspar Rivas, que frente al tema de la delincuencia, el año pasado, si mal no recuerdo, él usa la testera para proclamarse como el sheriff de Chile. Ese es no solo una muestra de demagogia, en el fondo es un nivel de irresponsabilidad y de frivolidad del legislador muy evidente. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo nuestros legisladores? Por ejemplo, discutiendo qué o cuál puede ser su contribución para una mejor ley de inteligencia, o qué institucionalidad debería reformarse o corregirse o crearse en función del desafío del crimen organizado. Cuestión que especialistas ya dicen está instalado en Chile, y por lo tanto cómo lo afronta el Estado, porque ellos son parte del Estado, representan la legislación. No vemos eso. Y ese es un problema, y la gente no es tonta. La gente eso lo evidencia, se da cuenta de esta situación. Y claro, esa desconexión sigue, se sostiene y se mantiene. Nunca cambió esa desconexión. Y yo creo que esa desconexión hoy día se vuelve a evidenciar en cómo se abordan las problemáticas, en este caso más coyunturales como el caso Monsalve, o cómo se aborda, por ejemplo, o cómo se mira el caso Hermosilla. El caso Hermosilla también te refleja la lógica oligárquica de los actores políticos. Hermosilla en el fondo era un jugador, digámoslo así, que jugaba con todos los sectores. Con todos los sectores él ofrecía y negociaba sus transacciones. Entonces ahí hay un problema también a nivel de la clase política, de los grupos políticos. Yo tengo la concepción de que los actores políticos siempre tienen que apuntar a actuar como minorías rectoras, tienen que dar el ejemplo, tienen que actuar de la mejor forma, tienen que ser probos, tienen que ser prudentes. Obviamente uno puede decir, está pidiendo mucho, porque en realidad la gente siempre se tienta, el poder corrompe, eso siempre hay que tenerlo presente. Pero uno esperaría actitudes mucho más prudentes y mesuradas de los actores políticos en general. Y uno ve que eso no ocurre. Por ejemplo, otro caso que te va evidenciando esto, que es generalizado. El caso Polisi y Cati Barriga también te muestra eso. Es decir, cuál es la disposición, la actitud frente a un proceso que eventualmente las afecta. Uno podría decir, bueno, tienen su libertad de hacerlo, y en parte eso es así porque la legislación no lo impide, pero yo creo que hay elementos prudenciales que los actores políticos siempre deberían tener, o tratar de mantener, ¿cierto? Y eso yo creo que hoy día en general vemos que no es lo más visible, ¿cierto? Si un actor político, un congresista es prudente, usa adecuadamente el lenguaje, probablemente no aparece en televisión. Probablemente no es el más invitado a los programas en la mañana, en los matinales. ¿Por qué? Porque también ahí se ha frivolizado finalmente el actuar de lo público, quizás. Y no solamente ha hablado del mundo político, sino que la ciudadanía también, me imagino. Sí, hay una frivolidad
Y uno podría ahí buscar explicaciones diversas. Yo creo que también hay elementos que tienen que ver con situaciones que son no solo de Chile, sino que a nivel global, Sí. fenómenos que están ahí muy latentes. Yo creo que más en el futuro el efecto y el impacto que han tenido, por ejemplo, las redes sociales en el debate público, yo creo que hoy día ha sido mirado muy en forma parcial, no como un elemento que altera muchos de los elementos con los cuales las personas no solo construyen el espacio público, sino que cómo pueden conversar y debatir. Entonces, creo que ahí hay un fenómeno. Hay otro fenómeno que tiene que ver con lo que algunos definen como esta irrupción. Algunos hablan del populismo, pero también las lógicas identitarias, no solo en Chile, en general a nivel de las democracias, por distintos factores, pero que alimentan posturas que hacen que la idea del espacio público, de la tolerancia, del mutuo reconocimiento, pierdan fuerza, porque los actores finalmente solo se van definiendo en función de su propia identidad y validan solo a aquellos que entran dentro de su propia identidad y no a aquellos que no entran dentro de ese marco. Y eso es un problema en una democracia, porque la democracia se sustenta en función, como muy bien decías tú, en la tolerancia, en el respeto y en la responsabilidad. Esos tres conceptos son muy importantes en un sistema democrático. Ahí uno tiene que hacerse la pregunta si nuestro sistema educativo hoy día está promoviendo efectivamente, por ejemplo, la responsabilidad, la tolerancia o el respeto, si nuestros actores políticos están dando ejemplo de eso, o si los medios de comunicación también lo promueven, o si las universidades. Yo creo que también uno tiene que ahí hacer el análisis de eso, es decir, cuando se ha permitido en las escuelas y en las universidades que la violencia irrumpa, la naturaleza de una universidad se pierde, se desnaturaliza la universidad, cuando la violencia es la que impera como mecanismo para imponer posturas o establecer acciones. Y yo creo que eso también, desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual, se ha planteado poco abiertamente. Hay como una claudicación a no decir esas cosas, cuando probablemente son lo más razonable que hay en términos estrictos para sostener una sociedad democrática que respeta a cada una de las personas, a cada uno de sus miembros, y que es tolerante en distintos niveles. Y yo creo que eso también, si volvemos como al 2019, se manifestó como un síntoma de que eso se estaba perdiendo. Como decías muy bien tú, de alguna forma había personas ejerciendo violencia, otras personas manifestándose, pero había personas que también sufrían la violencia de aquellos que ejercían esa violencia, y son como las víctimas anónimas, digámoslo así. Entonces, ¿cómo una sociedad logra salir de eso y recuperar su concordia? Porque ese también es un elemento clave. El demagogo siembra la discordia, o los demagogos siembran la discordia, se alimentan de la discordia. Entonces yo creo que políticamente una democracia no se sostiene cuando la discordia se va sembrando, y cuando sus propios actores, sus actores principales, van sembrando la discordia, la democracia se pone en riesgo. Y yo creo que no hay otro mejor régimen que un sistema democrático, donde el poder está de alguna forma distribuido, hay contrapesos, hay instituciones que se controlan mutuamente, donde los ciudadanos pueden, sin necesidad de la violencia, cambiar al gobierno cada cierto tiempo mediante reglas. Cuestiones que además, en el ejemplo latinoamericano, tenemos fehaciente qué es lo que ocurre cuando se pierde eso, ¿cierto? Y por lo tanto, recuperar eso es una tarea no solo de los ciudadanos, yo creo también de nuestros propios actores políticos. Yo insisto en que ellos tienen que dar el ejemplo, y yo creo que no lo están dando, y eso es muy, muy preocupante. Así es. Gran análisis del investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez, quien hoy día además va a estar en un conversatorio, diálogos también penquistas, 18 de octubre del 2019, salió Chile de la demagogia, que va a estar realizando también, por supuesto, la Fundación para el Progreso. Muchas gracias, Jorge, por estar junto a nosotros en Radio Conquistador. Gracias a ti, Leslie, Ángela, gracias por la invitación. No, a ti. ¿Puedo hacer un aviso? Sí. Muy cortito. El 29 de octubre la Fundación va a realizar el encuentro de secundarios, donde va a haber 100 estudiantes de distintos colegios participando en distintos cursos y actividades formativas, promoviendo el respeto,
la responsabilidad y la libertad de todas las personas. Qué Estupendo, bueno, sí, estupendo. sobre todo porque también no hay que olvidarse de los estudiantes, sobre todo quienes Sí. son los más pequeños. Para nada. Oye, interesante, como decía, análisis, Leslie, con el que hemos cerrado nuestro programa de hoy. Queremos invitarlos a que después revisen nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar nuestra entrevista y, por supuesto, también esta especie de columna que hemos tenido con nuestro invitado.